Acá estamos con el honorable diputado por el departamento de Atlántida, David Manaiza. David Manaiza es un hermano garífuna que representa el departamento de Atlántida. Es el segundo turno de él y hoy vamos a platicar con él sobre la política y sobre la cultura, sobre lo que está ejerciendo dentro de las comisiones especiales que hay dentro de el Congreso. Es un hermano pues arraigado y presto a su partido político, que es el Partido Nacional. Tenemos una plática muy buena que... Es mi segundo periodo, okay, con la voluntad de Dios y el pueblo de Atlántida. Háblame del Congreso Nacional. ¿Cómo tú te estás empapando? ¿Cuál es la comisión donde tú estás ahora mismo dentro del Partido Nacional y también el sistema legislativo que tú pues te vas a dedicar en este nuevo gobierno? Sí, bueno, en la actualidad en el Congreso Nacional, bueno, que tuvo su primera instalación el 21 de enero, verdad que se realiza la Junta de Directiva Provisional, seguidamente después se instala la Junta Directiva en propiedad, empezamos las sesiones legislativas el 25 de enero, en donde se presentaron pues ya varios proyectos de decreto ley, primeramente la toma de posesión del presidente Narri Juan Alfuera Sabras el 27 de enero, en donde también pues se presentaron decretos de emergencia como lo que es la emergencia de la red vial. Okay. Todo es sabido que el tramo carretero en nuestro país es un desastre, quedó hecho un desastre, más que todo pues el área en que me compete a mí es la CA13, todo el corredor que va desde Colón, Atlántida, Lloro, Cortés, ¿verdad? Está totalmente averiado. Hay un tramo que quedó pendiente del gobierno anterior, que es los 4 carriles que van desde La Barca al Progreso, cruzando Portela hasta llegar a La Ceiba, en donde pues el anhelo de todos los ceibeños y de todo Atlántida es que sean 4 carriles. Sin embargo, pues hay algunas situaciones que dicen de que por el derecho de vía, pues posiblemente en algunos tramos de Tela a La Ceiba solo van a haber 3 carriles, pero bueno, estamos pendientes en que se haga una readecuación para que la obra pues pueda llegar como todos los ceibeños y el pueblo de Atlántida espera, y la construcción que ya fue aprobada por el préstamo por el gobierno de España, la construcción de la carretera de La Ceiba a Colón hasta llegar a Trujillo. Alternamente pues se hizo un paliativo, lo que era el bacheo, un bacheo que ya pues se está realizando, ya desde La Barca hasta Tela ya lo miré, pues que ya estéticamente no está al 100, pero para lo destruido que estaba en los hoyos ya es un avance. Ahorita esperamos que esta semana, previo a Semana Santa, pues se pueda acelerar el paso. Tenemos unas pláticas pendientes con el ministro de Infraestructura para que también le pueda hacer un llamado de aceleramiento a los contratistas encargados del tramo que va de Jutiapa a Sabá, ¿verdad? Para que puedan acelerar ese paso, porque también hay veraneantes de ese lado y es una situación que no solo es de turismo, sino que es de producción. Aparte de eso, pues es de emergencia de salud, ¿verdad? Para la gente que va a buscar sus víveres, para la gente que tiene tramos carreteros para Colón, en donde van a buscar salud, ¿verdad? Un mejor sistema de movilidad. Un mejor sistema vial. Por mientras se construye la carretera totalmente nueva de 4 y 3 carriles que ya está aprobado. ¿En qué comisión estás, perdón, diputado? ¿En qué comisión estás ahora mismo dentro del esquema legislativo nacional? Pues fíjate que en ese momento quedé en una comisión especial. Estábamos haciendo la cronología del 27 de enero, esos 2 decretos de emergencia para su dictaminación, cuando todavía las comisiones no se habían nombrado propiamente dicho por el Congreso. Me tocó estar en esta. También me toca estar en la comisión especial para la reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo,
en donde se van a reglamentar algunos temas como la comisión permanente, que ya no tiene uso de razón, ¿verdad? Cuando el Congreso se va de vacaciones hasta por 2-3 meses, se va desde el 31 de octubre para regresar un 25 de enero. Eso está en revisión. También la reglamentación de lo que son los subsidios y las subvenciones que en el pasado se utilizó, ¿verdad? Como una situación no muy transparente, en donde dejó mal sabor de boca a la ciudadanía hondureña. También en la comisión especial para la creación del Consejo de la Judicatura, en donde el artículo 317 de la Constitución de la República ya da pie para que la Corte Suprema de Justicia y los 15 magistrados en pleno se dediquen a su labor jurisdiccional y la parte administrativa lo dejen a un consejo. Esas son comisiones especiales. Okay. También me tocó estar en la comisión especial que dictaminó la aprobación de la venta del avión presidencial, el que aprobó lo que es el decreto de emergencia en salud para la mora quirúrgica que a menores, también en la amnistía vehicular, la amnistía energética, la amnistía municipal, en todo caso que se prolongó lo que es las personas que tienen algunos vehículos indistintamente del año que andan rodando o que no han podido, se les da un término especial, determinado para que puedan introducir esos vehículos, ¿verdad? Porque ahí estaban introduciendo algunos vehículos de otros países con placa de Guatemala y siempre circulan por Honduras. Sí. Entonces, como congresistas tomamos a bien de que si al final esos vehículos siempre están circulando y surcando nuestro tramo carretero, pues es indigno que se les dé un perdón para que los puedan introducir, generen impuestos al país y siempre circulan por el país. Sí. Esos son de las comisiones especiales. Ya en las comisiones propiamente dicho, pues gracias a la voluntad del presidente José Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional, estoy presidiendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esa es la comisión en donde yo soy presidente. Además soy vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y también soy miembro de la Comisión de Turismo, miembro de la Comisión de Deporte y miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Esas son comisiones ordinarias que el Congreso está, y aparte de las comisiones extraordinarias en donde ya estoy desempeñando mi labor y brindando mi granito de arena para el PRO y el desarrollo de nuestro país. Definitivamente. Diputado, estuve viendo ayer el noticiero de aquí de Luisiana, de New Orleans, que tenías una reunión con diputados estatales y también habían como 4 diputados federales, lo que, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el presidente del Congreso de los Estados Unidos, Mike Johnson, sobre esta temática que haya un vuelo directamente de Nueva Orleans hacia La Ceiba. Háblenos de eso. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, hasta los momentos hemos solicitado algunos acercamientos. La reunión propiamente dicha, su persona no lo ha tenido, pero ya estamos solicitando los lobbies adecuados para poder generar eso. En La Ceiba, allá en Atlántida, ya tenemos reuniones anticipadas con los 8 alcaldes del municipio, del departamento de Atlántida. Llámese el de Tela, Arizona, Esparta, La Masica, ¿verdad? San Francisco, El Porvenir, La Ceiba y Jutiapa. Tenemos un bloque también en donde estamos trabajando los 8 diputados indistintamente del partido político, en donde ya nos reunimos con las diferentes cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara Industrial, la ANDI, la Cámara de Turismo, Canatur y la Rejotur, ¿verdad? Trabajando en varios temas puntuales. El aeropuerto es uno de ellos, en donde necesitamos volverle a La Ceiba, los vuelos internacionales, en donde necesitamos también, ya nos reunimos con el ministro de la CIP, que es el que se va a encargar de poder mejorar lo que es la pista más larga de los aeropuertos que hay en Honduras, y la estación, la terminal, ¿verdad? Modernizarla para poder tener eso. Ya hay unas pláticas de parte del alcalde de La Ceiba y de otras autoridades con algunas aerolíneas. Esperemos que eso llegue a buen pie, que no nos vaya a afectar el tema de la guerra y otras situaciones de problemática de los combustibles, pero la voluntad de los empresarios y la voluntad política en ese tema
está bien arraigada y no solo es para aventajar o para hacer logros a la Ceiba, porque todo Colón, todo Lloro, ¿verdad? La parte de gracias a Dios también. Y parte de Olancho también. Y Islas de la Bahía utilizan el puerto de la Ceiba, ¿verdad? Ya sea aéreo o el puerto de cabotaje, que también está en agenda para poder aprobar y que el gobierno central apruebe el dragado del muelle de cabotaje, no solamente el aeropuerto, porque el muelle de cabotaje es un foco de desarrollo económico y pilar de la región del litoral atlántico, no solo de la Ceiba. Con eso nosotros podemos venir y abaratar los costos de los productos de Islas de la Bahía, gracias a Dios, Cortés, ¿verdad? Inclusive podemos incluir Olancho y Lloro. También estábamos en esas tres temáticas de emergencia con las diferentes cámaras: el aeropuerto, el puerto de cabotaje y de la que ya habíamos hablado, los 4 carriles de la infraestructura vial. Eso nos surge. Creo que tengo entendido que el alcalde de La Ceiba también ya hizo los acercamientos con esa aerolínea del Spirit, que va a cruzar entre vuelos directos de La Ceiba a Nuevo Orleans. Aquí donde me tenés en este momento hemos estado viendo bastante avances, bastante comunidad hondureña. También vamos a estar vigilando también los diferentes consulados que brindan los servicios exteriores acá en nuestro país. Tuve la oportunidad hace 2 días antes de llegar a Nuevo Orleans de estar en Orlando, estar por Miami, y pues parte de mi vigilancia como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es también hacer un convenio interinstitucional con la Presidenta de la República en el Ejecutivo y poder observar los agentes diplomáticos en el exterior, que los hondureños también brindan ese aporte económico con sus remesas a nuestro país, que mueven la economía. La mayor parte de la economía de nuestro país es movido por las remesas y que poca atención reciben nuestros compatriotas acá en el exterior. Hay otro punto también, hermano, por ejemplo, del puente Cangrejal al puente Dándome, de la vaina, de estos puentes, ¿por qué no se construye una carretera encima de la carretera que existe para que sea un esquema de peaje? Porque muchas veces la gente que vivimos en Colón, que vivimos en Lloro, Olancho y gracias a Dios, Juan Francisco Bulnes específicamente, a veces nos lleva casi 1 hora hasta 2 horas pasar de un lado a otro lado por el tráfico que hay. ¿Qué nos puede decir sobre esa idea o esa propuesta? Fíjate que esa propuesta ya día viene sonando y resonando desde hace 2 o 3 periodos. Lo que sucede es que también hay que ver que la población en nuestro país había estado acostumbrada demasiado al paternalismo. El tema de los peajes se vuelve impopular porque en un país donde la economía no es muy alta y en aquel momento la infraestructura vial y el hato vehicular no era muy alto, entonces la gente escuchaba o recelaba lo que es hablar de peajes. Hoy por hoy, que han visto el desorden y el desastre de carreteras que tenemos y han visto el éxito de la carretera CA5 que conduce desde La Barca o desde San Pedro Sula hasta llegar a Tegucigalpa, donde hay 2 o 3 peajes que le dan mantenimiento, creo que la ciudadanía ya cambió un poco de mentalidad, y creo que los mismos empresarios y la misma ciudadanía, por un lado, ya están conformes y ya asimilan de que el peaje puede existir para tener este tipo de obras. Hay otro sector que tal vez lo critica, pero también tienen carros, ya han sido víctimas del mal estado de las carreteras, y creo de que si se vuelve a tomar esta iniciativa que tuvo muy a bien, la estás retomando en un diálogo, y creo de que con la empresa privada y con los sectores de sociedad civil bien socializada, no me queda la menor duda que sería una buena obra del siglo XXI, de los nuevos milenios, para que nosotros podamos desahogar el congestionamiento que se arma desde tanto, como tú dices, pasando todo el mall hasta llegar al puente Cangrejal. Sería, de hecho, si pudiese llegar de posta a posta, sería definitivamente sería mucho mejor. Yeah. Sí. Otro punto también, hermano,
Yo siempre he dicho de que nunca he visto una novia tan descuidada y no tan olvidada, tan sucia como lo que es Ceiba. Y Ceiba tiene infraestructura para seguir desarrollando, seguir creciendo, para que si esa novia, cuando alguien llega, diga, no, la novia de Honduras, y se dé cuenta de que definitivamente es una novia bien, porque toda la novia, por más fea que sea, con todo el respeto a todas, cuando se casa una novia, hermano, es el día más bello que hay. Pero ¿qué está pasando con Ceiba? Ahí está el lago, ¿cómo se llama esta vaina? El Estero, creo que era. Porque yo siempre una vez hablé con alguien y le decía, ¿por qué no se convierte el lago ese o el río como lo que es Xochimilco en México? En la Ciudad de México, Xochimilco se ha convertido en esquema turístico. Lo arreglaron, hicieron botes que la gente puedan, hoy domingo, bueno, los fines de semana, la gente puedan moverse, ir a pasar un rato y manejarlo como debe ser. Háblame de esa parte. Mira, yo te puedo dar el análisis personalísimo mío de la Ceiba. Creo que le ha estado pasando, creo que son sus últimas administraciones municipales, ¿verdad? Porque quienes son los encargados de cada municipio son los alcaldes. Sí. ¿Verdad? Habría que ver la herencia que han tenido algunos alcaldes que han antecedido, ¿verdad? En los últimos 20 años, en donde la Ceiba, su municipalidad, ha estado llena de demandas y de embargos, ¿verdad? Algunas hasta posiblemente agredes, fabricadas, otras por el mal gobierno o por la negligencia de los mismos funcionarios municipales que han estado. No hay que también descuidar la parte del ciudadano, que también es bastante responsable, para bien o para mal, que su comuna esté limpia o esté sucia. Sin embargo, pues la Ceiba, como es la joya más preciada que hay en Honduras, entonces tú la ves un poquito descuidada, y como no estás acostumbrado a verlo, pues magnificás. Pero sin embargo es el mejor destino turístico que tiene el país. Ahora bien, el gobierno central ha tratado de ayudar a las alcaldías de la Ceiba, pudiendo hacer obras con dinero del gobierno central en lugares donde la obligación es dinero municipal, y ese ha sido el Partido Nacional el que lo ha logrado. Sin embargo, pues los resultados del Partido Nacional en esa zona no son buenos, son bajos, y no así como tú puedes ver a Tela. Ves cómo Tela ha crecido. Por las últimas administraciones de la alcaldía de Tela han sido gobernadas por el Partido Nacional, y no es que esté queriendo hacer una comparación sesgada por ideologías. Yo creo que ustedes lo pueden hacer su investigación personalísima, por qué uno se mira más avanzado y por qué otra no. Y aún y cuando en su momento el gobierno anterior era de afinidad libre y eran en alianza con el Partido Liberal, no pudimos ver a la Ceiba destellando con el mismo interés como cuando se hizo en tiempos que cuando estuvo el alcalde Jerry Sabio, que al final la obra de mayor envergadura que ha tenido la Ceiba en los últimos 6, 7 años es la calle 8, y esa es una obra impulsada por el presidente Hernández como presidente midense, como ministro de Finanzas en su momento, en un gobierno nacionalista. Entonces habría que ver ahorita que vamos a impulsar esos 4 carriles para volverle a darle el empuje y el desarrollo vial a la Ceiba, y primeramente Dios otra vez va a ser en el gobierno nacionalista, esperando de que la gente despierte también y que ya empiece a elegir sus autoridades no por colores políticos, sino que por quien más le trae desarrollo. La conciencia. Pero seguimos, y ese el Estero se podía convertir en un esquema turístico, como te decía, puedes googlear lo que es Xochimilco en México. He ido en otros lugares que esos lugares se convierten en una esquema turística, y eso atrae a turistas
atrae un esquema económico a la Ceiba, y eso es sumamente importante. Pero siguiendo también con la Ceiba Atlántida, ¿cómo ves ahora mismo todo ese esquema político que hay dentro de Atlántida? No, pues el esquema político en Atlántida está rectorado en este momento pues con dos alcaldías nacionalistas, ¿verdad? Y una alcaldía de Libre y creo que 5 del Partido Liberal. Sin embargo, ya a nivel de diputación, pues cuenta con 3 diputados del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal y 2 del Partido Libre. Ya los partidos pequeños, pues en este momento no tuvieron ninguna representación por su residuo electoral. Y la ventaja que estoy viendo ahorita, que nos hemos apartado, tan siquiera en estos primeros 50 días, de las ideologías políticas y estamos trabajando en un bloque. A ver cuánto nos dura esa buena relación que tenemos por el bien del desarrollo del departamento y de nuestra ciudad en particular. Vuelvo y te repito, la ciudadanía a veces reclama demasiado, pero las alcaldías son autónomas. Entonces a veces revuelven la responsabilidad del gobierno central con algunas situaciones que tienen que hacer las municipalidades. Y en descargo de la Municipalidad de La Ceiba, así como le llega los impuestos y el pago de los impuestos de La Ceiba, con la misma están siendo embargados por las diferentes demandas que tienen. Entonces no tienen la cantidad suficiente de dinero para inversión. Otro de los detalles también que en el Congreso Nacional actualmente ya aprobamos una ley para poderle aprobar las transferencias a las municipalidades y en esa misma ley que un porcentaje no sean embargados, para que las alcaldías tengan esa posibilidad de dedicar una partida presupuestaria no solo a sueldos y salarios, sino que también a desarrollo y de infraestructura. Creo que ya con esa herramienta yo creo que la alcaldía de La Ceiba ya pudiese destellar. Y recuerde que La Ceiba también no había estado recibiendo transferencias porque en gobiernos anteriores, creo de que no estoy, hace 2 o 3 gobiernos no rinden liquidación porque como que quemaron la alcaldía, se perdieron unos papeles, entonces ellos no pueden recibir transferencias del gobierno central como las demás alcaldías, porque mientras no hagan esa liquidación. Ese es otro de los detalles que también como legislador y como congresista estamos viendo la posibilidad de cómo ayudar para que la novia de Honduras vuelva a tener la economía y las transferencias y los ingresos, porque no solo es decir que quiero ver la novia bonita nuevamente, sino que es con dinero que se va a No, obviamente. Dinero y una buena política. Exacto, no, y más con dinero que política y voluntad. Exactamente. Te decías sobre los inmigrantes. Háblame cómo tú ves el pueblo hondureño inmigrante que está en Estados Unidos casi en los 48 o los 50 y pico estados de la Unión Americana, y no solamente los hermanos que están en España, en Europa, creo que también hay una buena cantidad de hermanos en Australia, según tengo entendido, y también hondureños que están en México. ¿Cómo en las próximas legislaturas sobre la ley de elección, o sea, una reforma electoral, en pocas palabras, qué es lo que se pretende con los hondureños que estamos en el departamento 19, popularmente, como se dice? Bueno, el voto en el extranjero ya está aprobado, está en la nueva ley, en la ley electoral. Ahorita la nueva ley electoral va a pasar por una reforma, ¿verdad? Dentro de esa reforma, pues se va a analizar si van a haber diputados por distrito, ¿verdad? Ya no, más bien ya no van a ser tanta la cantidad de diputados que van a haber por el departamento, sino que se van a dividir los departamentos como para poder tener mayor representatividad del ciudadano que vive o está domiciliado en un cierto espacio geográfico. En el tema de los ciudadanos hondureños que radican en el extranjero, pueden votar en los diferentes consulados, pero para nivel presidencial. Ya a nivel de alcaldía y a nivel de diputación,
como el principio domiciliar que existe en la ley electoral no opera en los extranjeros para nivel de alcalde ni diputado, es una bonita debate con bastante significación, bastante significativo para poder analizarlo, qué figura jurídica se pudiese implementar si es que necesitáramos que estas personas también puedan ejercer el voto en el lugar de diputación por el departamento tal vez donde nacieron, o el distrito si es que se reforman los distritos. Pero ya ahí pues eso tendríamos que hablarlo en las comisiones, llegar a algún consenso. Hasta los momentos pues yo considero de que la mayor representatividad donde pueden participar es para presidente de Honduras, porque su nacionalidad nadie se lo va a quitar. Sin embargo, el domicilio varía del lugar donde tú vives, entonces por ahí sí yo creo que sería un poco más difícil poder extender el voto de un ciudadano que vive en el extranjero para nivel de alcalde o de diputado. Y siempre es, por ejemplo, porque yo creo que se debe también buscar, hermano, que nosotros tengamos una representatividad, por ejemplo, que tengamos un congresista que vive en Estados Unidos, pero que representa a la comunidad hispana. Por ejemplo, esta situación que está pasando ahora mismo con la política migratoria del presidente de acá, este país, ¿tú no crees que sería algo lógico buscar a alguien a través de esa misma comisión para cuando se haga la reforma electoral que los hondureños que están acá tengamos una representatividad como debe ser, aparte de los consulados, pero estando en el Congreso para legislar a favor nuestro, porque las remesas, sabemos el porcentaje de la remesa que entra al país, pero muchas veces nosotros no somos contados como debería de ser para poder ver las cosas de una manera literal, económicamente, del desarrollo del pueblo. Pues te diré que jurídicamente hablando no lo veo viable. Okay. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito que para eso están los consulados, ¿verdad? Los consulados y el ministro de Relaciones Exteriores son los que ya constitucionalmente hablando manejan la relación exterior del país dirigida por el presidente de la República. Entonces, aparte que las sesiones del Congreso son en Honduras, y cómo es que una persona que viva en el extranjero va a estar viajando o va a estar participando en el pleno. En un dado caso, la persona que considera, ¿verdad?, participar y poder hacer esa sinergia, pues puede buscar cualquiera de los departamentos por la cual nació, para poder participar, llegar al peldaño, o distrito si se reforma, y poder abogar o buscar una alianza en las diferentes comisiones de las que ya existen en el Congreso Nacional para poder tocar. Hay una comisión de migrantes, la dirige en este caso creo que el compañero Lenín de Migración, Lenín Valeriano. Está la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por ahí cualquier problema que haya de un ciudadano en el exterior, dependiendo del tema, puede abocarse a una de las comisiones que ya están instaladas de los 128 diputados, como para poder trabajar ese tema de manera cuantitativa y cualitativa. Pero ya poder sufragar unas votaciones en el extranjero en los 3 niveles y poder hacer campaña por partidos políticos y representando diputados fuera del radio de acción, yo creo de que habría que trabajarlo con el censo de cuántas personas van a estar censadas y por cuánto espacio geográfico hay una cantidad de diputados para ver cuántos diputados. Entonces la cosa no es así solo como que se va a analizar y la idea, sino que hay que ver la viabilidad, porque recuerde que
los diputados salen por determinado número de ciudadanos domiciliados en tal lugar. Y hay un montón de personas que están en el extranjero, pero que aún siguen domiciliados en su lugar de origen. Entonces, para eso se ocuparía un trabajo. No es un no rotundo, sino que es un análisis que posiblemente, que ahorita no creo que la viabilidad sea a corto plazo, pero es importante porque ahora estamos en una sociedad bien cambiante. Y a mediano o largo plazo creo que tu idea podría ser factible, pero tendríamos que legislarla. Hacer reformas electorales depende de la mayoría calificada. La mayoría calificada en el Congreso Nacional son más de 86 votos, y la voluntad política para ese tipo de situaciones pues habría que cabildearlo entre las diferentes bancadas, porque ninguna de las tres tiene mayoría hasta los momentos. Otro punto. Mucha gente en las redes sociales están pidiendo y a la vez cuestionando por qué este gobierno del presidente no hay garífuna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay garífuna dentro de las secretarías o dentro del esquema gubernamental del actual presidente? Pues la respuesta se la puedo dar desde un punto de vista político o desde un punto de vista técnico. ¿Cuál quieres primero? Cultural. No te di punto de vista cultural, te digo político y técnico. No, pero vayamos a la parte real de la vida. Bueno, la parte real de la vida es que el gabinete del gobierno se elige por las personas de confianza del presidente de la República. Okay. El gabinete de gobierno también, dentro de las facultades que la Constitución da, es de que el presidente de la República tiene la voluntad de nombrar y separar libremente sus secretarios de Estado. Okay. Y desde el mundo político donde me desempeño, los partidos políticos, máximo el Partido Nacional, en este caso el presidente Nasri Afura, está imperando primeramente la inclusión con los otros partidos, el otro partido que quedó en segundo lugar, y por otro lado está tomando en cuenta lo que es la meritocracia partidaria. Entonces yo creo de que para aspirar a puestos de secretario de Estado, aparte de la capacidad y la idoneidad profesional e intelectual que debe tener una persona, pesa también lo que es la militancia partidaria. Y si la mayor parte de los compañeros garífunas, su militancia partidaria es de otros partidos, pues poco el espacio que va a poder aspirar a puestos de confianza. Y por otro lado, el profesional ya puede estar capaz del pueblo y que tampoco se involucró de lleno en la campaña del presidente, creo que tampoco no van a estar en prioridad para poder tocar esos puestos. En pocas palabras, el que no invirtió no consigue nada. Políticamente. Políticamente hablando, el que no invirtió, ya sea en economía o en tiempo o en trabajo, no es que está descartado totalmente, porque sí hay personas que a veces que llegan a los espacios políticos por su capacidad, pero yo creo que es más fácil llegar por capacidad y por trabajo político también. Entonces yo también, si es un llamado también que le podemos hacer a la población o a los nacionalistas garífunas que quieren o aspiran a tener altos cargos de funcionarios, que al momento de que están en las campañas, que también vayan y trabajen, al momento que se abren para ir a mesa, al momento de tomar centros de votaciones a su cargo, tener centros de votaciones a las capacitaciones. O sea, no solamente a veces solo ir a una simple reunión, sino que también el voto seguro, las encuestas, la juramentación, los manzaneros, vamos de cuadra en cuadra. Eso es bastante tomado. El Partido Nacional es un partido bien organizado que en su mayoría de situaciones, en un 85-90% en cada departamento, en cada municipio, se tienen coordinadores, en cada barrio y colonia se tienen coordinadores, tanto municipales, departamentales, hay convencionales, en donde se sabe quién trabajó y quién no trabajó y en qué cuota lo hizo. ¿Cómo es la relación del hermano Manaiza con la comunidad garífuna? Pues mi relación con la comunidad garífuna es muy buena, ¿verdad? Yo en esta pregunta te la puedo dividir en dos. Okay.
háblese de la población garífuna, que es que son las personas, y llámese las organizaciones garífunas, que a veces son las que se subrogan el liderazgo garífuna. Entonces, con el pueblo garífuna, que es la persona común y corriente, yo tengo una buena relación y gracias a Dios, pues, mi cariño, mi respeto hacia mi pueblo garífuna. Con algunas organizaciones garífunas es la que tal vez depende de su idiosincrasia y su idea política, es que a veces discrepan en una u otra cosa, pero al final las organizaciones garífunas, su representación con el pueblo es mínima, porque a veces están integradas por juntas directivas de 20, 30, y eso no representa la media del pueblo garífuna en sí. La verdadera representación garífuna para mí son los patronatos de cada una de las comunidades, y con ellos me llevo muy bien. ¿Y cómo está la agenda política del Partido Nacional? Porque me imagino que el Partido Nacional tiene que estar pensando ya para las próximas elecciones. ¿Podemos ver dentro de unos cuantos años a Manaiza postularse a la presidencia o postularse a algo más? ¿Cuáles son las proyecciones de Manaiza, pero también el Partido Nacional de Honduras? Pues ahorita mi anhelo es trabajar, estar en el presente, hacer buen trabajo, porque fui electo para legislar del 2026 al 2030. Ya el futuro va a depender de los logros y del resultado que yo le pueda brindar a la población. Dentro de mis aspiraciones, pues el cielo es el límite. No te voy a negar que si se me da la oportunidad de crecer, pues yo seguiría creciendo. Sin embargo, para crecer también tengo esa responsabilidad de hacerlo bien. Venimos de una cuna bien humilde, ¿verdad? Mi mamá, pues, madre soltera. De hecho, los dos apellidos que llevo yo son los dos apellidos de mi mamá, ¿verdad? María Florentina Manaiza Ramírez. Yo me llamo David Sanín Manaiza Ramírez. Vengo de una escuela humilde. Mis saludos hasta la José Trinidad Reyes de Danto. Aparte que también en su momento estuve en el Instituto Oficial Manuel Bonilla, y mi formación superior fue en una universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por ahí pues tenemos bastante trabajo con la lucha organizada del pueblo, miembro de la Pastoral Católica Garífuna de Honduras, miembro fundador, también bastante militante en lo que es la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, y entre otras instancias participativas de sociedad civil, directivo del Hospital Vicente de Antoni. Soy expresidente del Colegio de Abogados Capítulo de La Ceiba, la tercera ciudad más grande de Honduras, y por ahí pues catedrático universitario en 3 universidades civiles y una militar, en la UTH, en la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Y también pues hemos estado en la Academia Naval, y pues tenemos una trayectoria bien marcada en lo que va de mi carrera como abogado. Soy el 4º garífuna notario de Honduras, solo hay 4, yo soy uno de ellos. Entonces por ahí pues estamos trabajando, demostrando, ¿verdad? A ver qué depara Dios primeramente, a ver qué depara mi partido después, y la población hondureña, ¿verdad? Ahí pues no hay prisa, ¿verdad? Es un partido bien organizado, en donde mi pueblo, mi partido, necesitan que yo pueda estar, siempre y cuando esté acorde con la dignidad del ser humano, pues ahí voy a estar. ¿Cuál es la proyección de este nuevo gobierno hondureño hacia el pueblo? O sea, ¿cuál es la visión de Nadia Fura? Bueno, sería una pregunta directamente a Nadia Fura, pero parte del Congreso. Tú eres un hombre cercano a Zambrano, la parte legislativa. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que hay para el hondureño de a pie? ¿Cómo tú ves estos 4 años? Y háblame también de esos 50 y pico de días que tiene Nadia Fura en el poder, donde también se ha cuestionado de que fue impuesto por Donald Trump y todas aquellas cosas. Háblame de estas cosas. Pues mira, primeramente me hiciste 2 preguntas, una por el legislativo, otra por el ejecutivo. Vamos a arrancar por el legislativo. Dentro de la agenda legislativa
se ha estado impulsando varias leyes. Ahorita estamos trabajando en un borrador de la ley lingüística que la vamos a impulsar. Eso orientado al tema de nuestros pueblos. También se está tomando en poder visualizar dentro del presupuesto general de la República algunas partidas presupuestarias para poder asignar a políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas que ya existen pero sin presupuesto. Y entonces de nada sirve tener ese montón de ideas aprobadas sin presupuesto, porque no las echan a andar. Entonces por ahí han habido varias peticiones, me ha tocado atender a varios grupos y sectores de los pueblos indígenas para poder, en la revisión del presupuesto del año pasado, que el Libre no dejó aprobado y que nosotros todavía estamos trabajando, a ver si todavía rescatamos en incluir algunas asignaciones y algunas partidas para este tipo de situaciones. Además también estamos pensando en varios convenios interinstitucionales. Voy a trabajar a mi llegada con un convenio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también, ¿verdad?, para poder orientar y educar a nuestra población, nuestra niñez, en lo que es la Constitución de la República y que sea traducida en el idioma de los 9 pueblos indígenas y afrondureños. Entre algunas situaciones que hasta estos 50 días tenemos esa agenda y esa iniciativa a favor de los pueblos. Tengo también una reunión pendiente, ¿verdad?, con el compañero Alfonso Ordóñez, que él va a presidir la Comisión de los 9 pueblos para poder agendar la ruta y como darle las sugerencias debidas del caso para poderle darle mi aporte. Yo fui director regional de pueblos indígenas por 10 años, ¿verdad?, en el periodo del presidente Lobo y en los 2 periodos del presidente Hernández. Entonces contamos con la vasta capacidad y la experiencia para poder dar los aportes necesarios. Ya estuve reunido también con lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tocando el tema de los buzos lisiados, que afecta más que todo a la comunidad misquita, pero también algunos buzos si pertenecen a la comunidad garífuna y un par de algunos buzos que están en Tahuaca, que están en la parte de la Mosquite de nuestro país. Entonces ahí hay como 3 pueblos indígenas que son afectados, pero más el pueblo misquito, ¿verdad? En donde cuando se abra la veda, regular ese tipo de situaciones. Ya existe también una comisión interinstitucional de pesca por buceo, porque hay varias demandas internacionales que Honduras ha perdido en esos temas y esa es una de ellas. También ya me reuní con lo que es el tema cultural, con el viceministro de Cultura, ¿verdad?, para que pueda atender la temática, ya que en el gobierno anterior de Xiomara Castro fue eliminada la Dirección de Pueblos Indígenas. Entonces esa temática indígena ha quedado acéfala, ¿verdad? No hay una institución. Primeramente el presidente Lobo dio Secretaría de Estado, sin embargo en tiempos del presidente Hernández fue de reducida dirección y sin embargo tanto que se alardeaba Libre de que eran los representantes del pueblo, fueron los que se dedicaron a eliminarla por completo. Entonces ahorita nos tenemos la tarea de cómo volver a retomar la agenda de los pueblos indígenas a través de la Secretaría de Cultura, Arte y Deporte, que es un brazo aliado que tenemos en este momento para poder darle atención a los 9 pueblos, y el pueblo garífuna no es ajeno a ello porque ya de ahí provengo. Vamos a ir aterrizando. Siempre es bueno preguntar, cuando llegué acá, don Ramón estaba cocinando algo, no sé si es mono, no sé si, porque yo sé que tiene raíces limoneñas, y me parece que a don Ramón le gusta cocinar comidas exóticas. Entonces no sé si él hizo un platillo especial. Siempre dentro de la cultura nuestra, siempre nosotros hacemos chiste con las cosas que pasan o los sobrenombres que nos ponen, y nuestra comunidad, como bien tú decías, tu mamá es limoneña, me has dicho que te sientes orgulloso de ser limoneño, radicas en Atlántida y vives en Atlántida y todas esas cosas, pero siempre ese esquema de las cosas que pasan dentro de las comunidades.
Entonces, después que terminemos, que vamos a ir a comer ahí con Don Ramón, no sé si es mono, no sé si es chuleta, no sé si es carne, entonces vamos a comer. No, yo no soy limoneño. Ok, Y yo no me siento orgulloso de ser limoneño. ok. ¿Verdad? Yo la verdad que yo me siento orgulloso de ser hijo de mi mamá, que tiene sus orígenes en Limón. Okay. Y que en cualquier situación, por petición de ella, de mis parientes o de mi primo que fue alcalde de Limón, yo puedo colaborar y como una comunidad más en donde yo estoy comprometido. Pero en aras de la verdad, cuando voy a Limón, solo voy por un día y me regreso el mismo día. No me hallo en Limón. Bueno, me decías también de que una vez que fuiste a Limón, alguien te estuvo alardeando de que X cosas. Siempre eso suele pasar. Tú eres un hombre demasiadamente dotado en muchas áreas y tú sabes cómo litigar con aquellas personas que el cerebro a veces no le da y que con el pasar de la vida muchas veces la frustración de alguien quiere pasárselo a otro. Cuéntame de esa anécdota o de las cosas que pasan. No, yo al Limón le tengo bastante aprecio. Yo recuerdo amistades de niño ahí cuando me llevaban a vacacionar. Sin embargo, no está mi arraigo en Limón, pero mi unidad, vea, te voy a contar cuál es mi... No puedo separarme de Limón porque es una cuna de intelectuales, de ahí vienen mis raíces. Eh, Cuando yo trabajé como director de pueblos indígenas, llevamos consejo de ministros ahí con el presidente Lobo. Pero recuerdo también que el ministro para el cual yo trabajaba tenía sus orígenes ahí. Ahorita nosotros no podemos tener una venda en los ojos. Cuando yo me pongo a platicar con Johanna, siempre tenemos presente Limón, ¿verdad? Pero no porque en realidad tengamos un compromiso con ellos, sino que porque Johanna sale por Francisco Morazán, yo salgo por Atlántida. Yo creo que ese ya es un compromiso con nuestros progenitores y nuestros ancestros. Ya, porque creo que hay 4 diputados que tienen descendencia limoneña. ¿No? Tu persona, Alfonso, Johanna, y hay otro muchacho, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es de Cortés. Walton. Ya. ¿No? Son 4 hermanos garífuna que están en el esquema legislativo hondureño y que tienen raíces, bien tú lo has dicho, raíces limoneñas, ¿no? Pero la oportunidad se lo dio otro departamento. Y además también se desarrollaron en otras áreas, entonces, y eso es algo lógico. Vayamos aterrizando, hermanos. Dime algo, ¿qué es lo que tú ves a Honduras dentro de unos par de años? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Cómo podemos ayudar a Honduras? ¿Cómo podemos salir de la atolladera donde estamos? Muchas veces el esquema político viene a fraccionarnos, a querer tener esa enemistad entre hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo están las cosas legislativamente para construir un mejor Honduras? Por ejemplo, un mejor esquema educativo, salud, oportunidades, un esquema financiero, que alguien pueda ir a un sistema bancario y hacer un préstamo para poder emprender su negocio. ¿Cómo tú ves nuestro país? Eso ya existe. Eso ya existe. La economía en el país está. Los sistemas financieros están. Lo que hay es que a veces el ciudadano, pues, las oportunidades de empleo se aminoran por la inseguridad jurídica que ya está siendo tomada en cuenta y un poco la inseguridad física que tiene la gente, el tema de las extorsiones y todo, pero con todo y todo, también la gente debería tener empleo, buscar emprender, ser un poquito menos conformista de la mentalidad. O sea, si todos nos pasáramos quejando en Honduras, pues que Honduras quedaría vacío. Entonces habría que ver también cómo la gente que se queja bastante, cómo sigue el ejemplo de los que no nos quejamos. Correctamente. Entonces ya para culminar, hermano, dime algo profundo, unas palabras ahí, para la gente de Atlántida, para la comunidad hondureña y también para la comunidad garífuna, y pues para ir culminando.
No, pues mi compromiso, mi trabajo, ¿verdad? Para las comunidades del departamento de Atlántida, ya en donde nosotros tenemos nuestro radio de acción desde Mesapa, Atlántida, ¿verdad? Tela, hasta allá de Escombros, El Prado, en Jutiapa. No son comunidades que no las vamos a olvidar, una por una, indistintamente de la cultura o de las costumbres que hay en cada comunidad. David Manaiza está para toda Atlántida, no necesariamente solo para un X o Y sector. Tenemos el trabajo, el compromiso, ¿verdad? Con Dios, con mi partido y con la población en general. Gracias, hermano.